A ver, muchas veces hemos escuchado a los especialistas en economía hablar del déficit fiscal, ¿cierto? Y que su incremento, su aumento, perjudica obviamente al país. Y entre ellos está el Perú. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios, ya está con nosotros, Red de Estudios para el Desarrollo, y nos trae el comentario económico. Y antes, por supuesto, Mónica, para nuestros amigos oyentes y televidentes, definir qué es el déficit fiscal. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Sí, vamos a comentar este problema del déficit fiscal porque ya tenemos una idea de cómo han cerrado los números del 2024 y lamentablemente no se ve tan bien la perspectiva para el 2025. Así que vamos a conversar de que lamentablemente en un año que la verdad es que ha sido mejor para la economía como el 2024, ha sido la mala noticia, digamos, ¿no? De la economía que se recupera, que las actividades económicas les va mejor, pero nuestro déficit fiscal también ha aumentado. Así que vamos a ver un poco cómo podemos hacer este análisis. Primero, déficit fiscal es igual que en el caso del déficit que podemos tener a veces en la familia, en nuestro presupuesto. Es lo que ganamos, ¿verdad? Los ingresos que recibimos versus lo que gastamos. Y cuando gastamos de más, se genera un déficit, ¿sí? Se gasta más de lo que se recibe. Y para el Estado es exactamente igual. Cuando el gasto que hace el Estado en sueldos, en proyectos, comprando bienes, comprando medicinas, todo ese gasto es más grande que lo que recibe por la recaudación de los impuestos, entonces estamos ahí hablando de que se genera un déficit. Es normal que los países tengan cierto nivel de déficit por algunos años, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, puede ser que unos años haya que empujar un poco más la economía, haya que ayudar a la reactivación económica o haya que atender una pandemia como la de la COVID-19. Entonces, en esos años vale la pena o se entiende, ¿verdad?, que haya un déficit fiscal porque el Estado tiene que gastar un poquito más. Perfecto. Sin embargo, en el largo plazo no debería haber todos los años déficit. Es insostenible porque la deuda del país va creciendo mucho y lo que tenemos que destinar del presupuesto para poder pagar nuestras deudas es cada vez más y más grande. Eso ya nos ha pasado en varias etapas de la historia económica del Perú. La más reciente es en los años 80, que se descontroló la deuda externa, y recordaremos que el presidente Alan García en su primer gobierno incluso dijo que se negó a pagar la deuda externa, ¿verdad? Y eso es cuando la deuda crece demasiado. Entonces, lo que el Perú tiene para tratar de controlar y que no se haga este déficit muy sostenible e incontrolable en el largo plazo, tiene metas, ¿no? Entonces se pone un límite. Máximo mi déficit puede ser tanto. Y el problema es que el 2023 y 2024, ambos años, han incumplido su propia regla. Ojo que esta regla no se la pone el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ONU, nadie. Se la ha puesto el mismo gobierno peruano, se pone su límite de hasta dónde puede estar su déficit y los 2 años las ha incumplido, Carlos. Ahora, Mónica, a ver, para como se dice popularmente, ¿no?, el ciudadano de a pie, para el trabajador en nuestro país, ¿cómo le afecta directamente esto del déficit fiscal que se va incrementando? Efectivamente, usted has manifestado que, si no me equivoco, se ha incumplido la regla fiscal en 2 años consecutivos, ¿cierto? Estamos, diríamos, en un nivel similar a la de los años 90, inicio de los años 90. Entonces, a nosotros, ¿cómo nos afecta que el déficit fiscal vaya aumentando y aumentando? Sí. Primero quisiera aclarar que si bien el déficit está en un nivel alto, nuestra deuda total todavía está en rangos aceptables, es de las más bajas de América Latina. El tema es que si seguimos con ese déficit todos los años, eventualmente va a crecer mucho esa deuda. ¿Y cuáles son las consecuencias de que siga creciendo? Y sobre todo, no solamente de que crezca la deuda, sino también de que el mismo gobierno incumpla su promesa 2 años consecutivos. Tiene las consecuencias, digamos, son un poco indirectas algunas, pero sí nos afectan. La primera es que, sin duda, cuando el gobierno deja de cumplir, va perdiendo la confianza de
agentes internacionales y nacionales, de inversionistas y de, digamos, todos los agentes internacionales que están mirando todo el tiempo cómo le va al país. Entonces, si el gobierno incumple 2 años seguidos, uno dice, en este gobierno probablemente no se pueda confiar tanto, ¿verdad? No tiene control de sus gastos. Y esa falta de confianza que implica menos inversión por un lado, pero también por otro lado un mayor castigo, así le decimos los economistas, a el riesgo que se percibe de invertir en el país, y eso hace que, por ejemplo, se tengan que a veces subir las tasas de interés, se tenga que la calificación crediticia tal vez se va devaluando un poco, ¿no? Y entonces eso sí puede ir afectando porque al final terminamos pagando tasas más altas y viene menos inversión. Y ya digamos, respecto al gasto público en sí mismo, implica que un mayor porcentaje del gasto que tiene o del presupuesto que tiene el Estado se va a ir a pagar la deuda. ¿A ustedes no les pasa que cuando toman una deuda de su sueldo se empieza a ir una parte para pagar la deuda, verdad? Claro. Es lo mismo en el caso del presupuesto del Estado. Entonces esa parte cada vez va creciendo más, entonces hay menos recursos para los proyectos de inversión, las carreteras, médicos, profesores, ¿no? Entonces al final el gobierno deja de poder o pierde capacidad para atender nuestras necesidades. Así que hay distintas consecuencias y la verdad es una responsabilidad más allá de eso, Carlos, ¿no? Porque la verdad es que el mismo gobierno te diga, se comprometa, y lo peor es que se ha comprometido ya desde el 1999 que empezó la regla fiscal, no han sido tantas las veces que ha incumplido la regla fiscal. Habíamos construido una confianza en la institución de las reglas fiscales, y que la incumpla 2 años seguidos, la verdad es que es una pésima señal de cómo estamos avanzando. ¿Y por qué la ha incumplido? Básicamente porque el gasto se ha salido de control. Los ingresos han aumentado, no tanto como el 2023, sin embargo, no se condice ese aumento de los ingresos con el aumento del gasto público. El gasto público, tanto en inversión como en salarios y en los gastos de lo que se dio a Petroperú, son las 3 causas que han hecho que el gasto se descontrole, ¿no? Sin duda es positivo que el Estado invierta, hay que invertir. Recordemos que en el 2023 estábamos en recesión. Sin embargo, se debió de haber hecho en el margen que se le dio hasta el déficit fiscal de su meta, que era 2.8%. En cambio, hemos terminado en 3.6%, que son miles de millones más de plata de la que se había estimado. Así que la verdad es que ahí eso está reflejando un mal manejo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, un descontrol del gasto, que sin duda va acompañado también por algunas medidas que el Congreso de la República ha aprobado. Así que por ahí vienen los problemas. El gasto se está descontrolando. Muy bien, Mónica Muñoz Nájar, gracias por este momento económico. Excelente la explicación respecto a las consecuencias del incremento del déficit fiscal en